Mm, mm. Ok, ahí se ve algo en Facebook. Sí, ya está siendo transmitido. Bueno, te voy a presentar entonces. ¿Ya hay gente? Sí, ya se anda conectando. Buenas noches con todos. Damos inicio a esta sesión de webinar. Eh, eh, Agradecemos que estén interesados en su participación. Ya estamos viendo que se están conectando. Este webinar ha sido organizado como parte del curso de Bioinformática y Biología Computacional, explorando la microbiología, como parte de la quinta jornada internacional en biociencias, organizada por Jamutay, la Sociedad Peruana de Bioinformática, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el apoyo de Initel, UNI y Concitec. En esta oportunidad, este webinar va a ser llevado a cargo por nuestro colega, el candidato a doctor David Requena. Él está haciendo el doctorado en la Universidad de Rockefeller de Estados Unidos, donde está a cargo de cursos de programación. Es parte de la sociedad, socio fundador de la Sociedad Peruana de Bioinformática. Tiene amplia experiencia en temas de informática, programación, bioestadística, y ha colaborado en distintas universidades, no solo de Perú, sino también en Estados Unidos, como la Universidad de Johns Hopkins, la Universidad de Arizona, entre otras instituciones de gran prestigio. Además, él ha participado en muchas publicaciones científicas, y espero que sea de su agrado esta presentación. Es una primera incursión que estamos realizando con la finalidad de difundir conocimiento científico de manera libre y gratuita para la comunidad científica. Sin más, David, comenzamos. Te agradezco mucho tu disponibilidad para participar con nosotros y te cedo la palabra. Te comienzas. Oh, muchas gracias, Rui. Espero que todos me puedan escuchar bien. Vi que algunas personas me estaban escribiendo y estaban escribiendo también a la sociedad y a Jamutai pidiendo el link. No sé si lo puedes mandar de nuevo. Eh, bueno, gracias por la... Sí, vamos ahorita a Ok. compartir. Me encargo de eso ahorita para hacerlo difundir. Gracias por la presentación. Voy a comentarles un poco sobre la inmunoinformática, básicamente orientado a lo que ha sido mi trabajo en el área. Bueno, como ya les comentaron, soy uno de los fundadores de la Sociedad Peruana de Bioinformática. Hago el doctorado en la Universidad de Rockefeller y dentro de esta presentación les voy a hablar sobre lo más básico de inmunoinformática, como para que puedan entrar al tema. Es una charla corta, no va a haber realmente tiempo para ahondar en nada, pero al final voy a estar un tiempo para responder preguntas y si gustan hablar más del tema, me pueden hablar a mí o a alguno de los autores, algunos están en Perú, de los diferentes trabajos que voy a presentar. Entonces, este es el outline de lo que vamos a ver en esta charla. Primero sobre la variabilidad genética en patógenos, los diferentes tipos de respuesta del sistema inmunológico,
que es el MHC1, el MHC clase 2, y bueno, ellos son los encargados de presentar los epítopes. Bueno, luego vamos a ver los métodos para identificar epítopes experimentalmente, predecir computacionalmente, cómo encontrar alelos cercanos y otras aplicaciones específicas en base a mi trabajo. Bueno, empecemos. Bueno, desde el resfriado común que todos los años pues vuelve y vuelve a infectar a las personas, todos saben de que los patógenos cambian, hay diferentes cepas, diferentes serotipos, diferentes variantes, y estas variantes, como pueden ver en el alineamiento acá, este es un alineamiento de, de una proteína de Avibacterium paragallinarum, un trabajo que hice hace mucho en Farber, en donde encontramos justo que había una región que era común para todo el serotipo C de Avibacterium, una que era diferente para el B y que también era bien conservada en los del serotipo A. Entonces, este tipo de cosas, la variabilidad genética que tienen los patógenos, ¿qué cosa permite? Pues hacer pruebas de detección para poder identificar cierto serotipo, cierta variante del patógeno que esté circulando, que de repente es más dañina que las otras, de repente es de algún tipo de interés particular, por dar un ejemplo. A su vez, así como hemos visto las regiones variantes diferentes que vemos en la figura, también se pueden encontrar regiones conservadas que permitan proteger contra todo un serotipo, o de repente contra todos los serotipos. Y bueno, de acuerdo a la aplicación que querramos hacer en inmunoinformática, nos vamos a ir enfocando entre una u otra. Ah, vamos a pasar a lo que es la presentación de epítopes. Este cartoon salió en 2016 en un journal y antes ya circulaba ya en internet. Muestra de forma muy resumida para que gente que incluso no es de biología pueda tener una idea de cómo es que se presenta una proteína de un patógeno al sistema inmunológico. Bueno, en este caso la proteína está representada por esa gallina que está ahí. Nosotros tenemos toda una maquinaria que la va a degradar, el proteasoma que aparece ahí en rojo, que la va a volver en pedazos pequeños. Estos pedazos pequeños son péptidos. Y estos péptidos van a ser presentados por diferentes proteínas de la célula a nuestro sistema inmunológico, a las defensas para que sepan cómo protegernos. Entonces, como vemos, diferentes partes son presentadas por diferentes tipos de moléculas. En algunos casos pueden coincidir, ¿no? Vemos que el HLA-A, que es la molécula encargada de presentar epítopes, eh, el alelo A, está presentando dos fragmentos, el alelo B otros dos fragmentos, el alelo C otros dos fragmentos, y vemos afuera el que está representado como un policía, que es una célula T. Esta célula T va a ver a todos estos fragmentos y va a decidir si debe amplificarse o no. Si debe amplificarse, entonces esta célula T específica va a multiplicarse mucho y va a generar toda una respuesta inmunológica contra ese patógeno en nuestro organismo. Entonces, el trabajo de la inmunoinformática es facilitar esta presentación, encontrar cuáles son los fragmentos, en este caso de ese pollo, que, que sirven mejor al sistema inmunológico para defendernos. Entonces, yendo ya un poco más técnicos, abajo vemos en gris el HLA, es la molécula que veíamos antes como un cartoon, y lo que vemos arriba es el TCR, es el receptor de la célula T,
que vendría a estar en el dibujo del policía que vimos antes. Entonces el HLA le va a presentar esa molécula que vemos en verde, vendría a ser uno de los fragmentos del pollo, a la célula T, y si la célula T lo reconoce y hay una respuesta, se va a desencadenar una respuesta inmunológica. Entonces, para eso necesitamos tres cosas. Necesitamos que eh, este epítope, ese epítope que es en verde, haya sido obtenido del patógeno, o sea, haya sido procesado y obtenido eh, el que vemos ahí, ¿no? Se pueden originar otros fragmentos porque es cortado, la proteína del patógeno es cortada de muchas formas y se obtienen diferentes epítopes. Entonces, digamos, obtuvimos un fragmento que es afín a la HLA, ¿no? Que se puede unir, se puede mantener de forma estable. Entonces, una vez que es estable, este HLA lo tiene que presentar al TCR y este TCR lo tiene que reconocer, tiene que haber también una afinidad y esto va a generar una respuesta en la célula T. Entonces acá vemos en la representación cómo es que el TCR, vean esa región que he señalado en lila, está reconociendo tanto al MHC, al HLA, bueno, es lo mismo, y al epítope a la vez, ¿no? Está entrando en la cavidad molecular. Esa parte amarilla que ven abajo es una parte del HLA que yo he resaltado, que es la que contiene al epítope. Entonces está entrando y está interactuando y hay un reconocimiento. Vemos que hay diferentes posiciones del epítope, unas posiciones que están como que más afuera del HLA, unas que se meten más adentro en el surco, como la posición 9 está bien adentro, la posición 3, la 2 están adentro, la 1 está un poco fuera. Entonces vamos a ver un poco más sobre las moléculas de HLA. HLA se llaman en el humano, pero en general se les conoce como MHC. Es complejo mayor histocompatibilidad. Hay dos tipos, el clase 1 y el clase 2, que vamos a comentar en esta charla. En los de clase 1 hay un surco. El MHC es una molécula que es bastante conservada, excepto por ese surco. Ese surco que está al medio, si pueden ver mi mouse, en donde hay una molécula en verde adentro. Ese surco es el que permite reconocer al epítope. Esa región no es conservada, esa región es variable y cambia de alelo a alelo. El MHC clase 1 puede reconocer péptidos desde 8 hasta 11 aminoácidos, a veces incluso un poco más, pero en realidad solo son 8 o 9 los que entran en el surco, en la cavidad, en ese hueco que pueden ver ahí, y esos 8 o 9 son los que hacen las interacciones. Cuando hay más, suelen sobresalir. Y hay dos posiciones importantes en el epítope, en el péptido que va a ser reconocido. Son la 2 y la 9, que son las que entran más profundo y sirven como ancla del epítope al MHC, para darle una buena unión y especificidad. Entonces, acá vemos en esta imagen que en donde hay una representación de los diferentes epítopes que se pueden unir al HLA, el alelo 2402 y abajo al 4001. Y vemos de que las posiciones 2 y 9 tienen poca variabilidad y gran preferencia por ciertos aminoácidos. Y esto es porque los alelos pues, suelen tener cierta preferencia de aminoácidos en sus posiciones anclas, son las más importantes. El resto puede cambiar, como vemos hay bastante variabilidad, están bien apretados los aminoácidos porque hay poca frecuencia de cada uno. Y eso es lo que en realidad va cambiando la afinidad entre un epítope y el otro, pero los que determinan si se va a unir o no son principalmente las posiciones ancla. Ahora vamos al MHC de clase 2. El MHC de clase 2, a diferencia del clase 1, no tiene un surco cerrado.
tiene un surco que es abierto a los extremos y este MHC puede eh, reconocer epítopes de alrededor de 15 aminoácidos, en donde hay ciertos aminoácidos en el medio, lo que se llama el core, bueno, no necesariamente consecutivos, pero ellos son los que hacen juegan el rol del reconocimiento en el surco, ¿no? Los que dan la especificidad. Y el resto está ahí alrededor, poco que interactuando no tan fuerte. Vemos de que este MHC, igual que el MHC1, el MHC1 y el MHC2 tienen dos cadenas, pero en el MHC1 solamente una cadena es la que tiene todo el surco. Esto no es así en el MHC2. Son dos cadenas, son dos moléculas las que vemos ahí, la que está azul y la que está abajo, la cadena beta, son las que dan dos subunidades que forman el surco en sí cuando se unen. Entonces, este MHC permite reconocer epítopes un poco más largos. ¿Y cómo se identifican los epítopes? Pues esto se hace usualmente experimentalmente, ¿no? Por inmunoquímica mediante ELISA, ELISpot. Hay otros estudios que han hecho mediciones por calorimetría, en donde miden la energía libre cuando se une el epítope, cuando no está unido, con marcaje radioactivo, en donde cambian ciertos aminoácidos para que justamente haya una liberación cuando se une el epítope a su MHC. También por cristalografía de rayos X, ¿no? En donde se genera una estructura, se genera un cristal y luego se analiza computacionalmente para tratar de recuperar la estructura. Y lo que se encuentra interactuando entre el MHC y la molécula del TCR en el surco es el epítope. Y con toda esta data experimental, bueno, también con espectrometría de masas, ¿no? Que es ahora de repente el medio que está produciendo más epítopes eh, para alimentar los métodos computacionales. Bueno, y con toda esta data experimental, obviamente surge el interés de hacer un método computacional que pueda encontrar patrones para encontrar propiedades comunes, características a ciertos alelos del MHC, encontrar propiedades de los epítopes y también poder predecir este tipo de unión, saber si un epítope se va a unir o no a un alelo del MHC. Y esto, pues, ¿para qué serviría? Nos serviría, por ejemplo, para saber de una proteína entera cuál es el fragmento que, que se uniría más favorablemente al MHC. Y no me refiero solamente al más afín, sino afín y estable, para que esté el suficiente tiempo ahí unido al MHC hasta que sea reconocido por el TCR. Esto permitiría pues coger un patógeno entero, el genoma de un virus, el genoma de una bacteria, escanear todas las proteínas e identificar cuáles son los epítopes que podrían servir para hacer una prueba diagnóstica molecular, para hacer una vacuna, para diferentes aplicaciones que vamos a ver luego. Entonces el enfoque que yo les voy a comentar ahora es el de las redes neuronales artificiales, porque digamos que a lo largo de todo este tiempo es el que ha prosperado, ¿no? Han habido otros enfoques eh, en paralelo, pero este es el que ha logrado los mejores resultados y el que actualmente se ha vuelto el más popular. No solamente un solo software, ya hay varios proliferando, desarrollando redes neuronales para predecir epítopes y obteniendo buenos resultados. Entonces, vamos a hablar de lo más básico de lo que es una red neuronal. Un segundo, un mensaje. Ok.
Eh, bueno, en una red neuronal nosotros vamos a tener principalmente tres componentes. El patrón de interconexión entre las neuronas de la capa externa, la capa de entrada, las capas ocultas que hayan y la capa de salida. La función de activación, que es lo que transforma la información que entra a cada neurona en un output. Y el proceso de aprendizaje, que es tras cada pase de los datos a través de la red neuronal, se va a obtener un output. Entonces, en cada iteración se va a ir ajustando los pesos de cada neurona, los pesos con que va a percibir cada información. Estos se van a ir cambiando, se van a ir ajustando hasta obtener el output deseado. Entonces, ahí vemos la fórmula de lo que es una red neuronal artificial. Como les dije, hay una función de activación que usualmente suele ser la tangente hiperbólica, la sigmoidea, la función ReLU. En el caso que yo voy a comentar hoy día del NetMHC es la función sigmoidea. Luego vemos que hay una sumatoria de pesos, porque cada data que entra como input va a ser multiplicada por un peso, y esto se va a procesar en todas las conexiones que tienen las neuronas, ¿no? Y va a producir los outputs. Y esta red neuronal va a ir aprendiendo progresivamente. Nosotros tenemos unos datos de entrenamiento, que en nuestro caso podrían ser la secuencia de los alelos del MHC, con alguna información de repente de la estructura, con la información de los epítopos. Bueno, hay un output que queremos obtener. En nuestro caso sería, ¿es afín o no es afín? ¿Tiene un buen binding o no tiene un buen binding? Y vamos a obtener cierto score. Eh, y entonces cuando empezamos a entrenar con datos que nosotros conocemos, vamos a ir obteniendo un output que de repente no es el que queremos aún, pero en diferentes rondas de entrenamiento se va a ir midiendo el error entre el output que obtenemos y el output que nosotros queremos obtener. Hay muchas formas de medir el error. La que yo estoy poniendo ahí es la que usa el NetMHC. Entonces se van a ajustar los pesos. Se van a ajustar los pesos en una gradiente en base al error. Entonces se va a ir acercando cada vez más el vector de outputs al vector de los outputs esperados que queremos obtener. Entonces, bueno, uno puede pensar ahí, si yo hago esto, voy a ajustar muy bien los datos a lo que yo quiero obtener. ¿Cómo hago para salir un poco del sobreajuste, ¿no? ¿Cómo hago para salir del hecho que mi modelo haya aprendido solamente a ajustar estos datos de entrenamiento con el output que yo quiero? Entonces, para eso se suele hacer iteraciones, diferentes formas, diferentes juegos con la data de entrenamiento. En el NetMHC lo que se hizo fue dividir toda nuestra data de entrenamiento en 5 partes. Y se hacía en un entrenamiento usando 4 partes para entrenar y una parte para testear. Y luego se hacía eso otra vez. Se agarraba otras 4 partes para entrenar, una para testear. Y se hizo eso 5 veces. Entonces, con eso se alivia un poco el sobreaprendizaje de la red sobre los datos de entrenamiento. Bueno, y esta es la herramienta de las que les estoy comentando, ¿no? El NetMHC. Bueno, esta es una, hay como 5 versiones, inclusive hay una orientada solamente para cáncer. Esta es la más general, el NetMHC PAN 4, en donde ustedes no necesitan ya ni reentrenar la red, eh, ni siquiera necesitarían entender qué es una red neuronal para poder usarla.
Basta con que pongan la secuencia en formato FASTA de lo que ustedes quieren procesar. Digamos que ponen una proteína de un patógeno en, en la ventana que ven ahí y escogen la longitud de epítope que quieren predecir, submiten, escogen sus alelos y les va a botar una predicción. Acá yo he hecho una predicción de ejemplo. Agarré la proteína neuraminidasa, de ahí tienen el código de GenBank para que puedan hacer el ejercicio de un aislado en New York de la influenza A, el virus, la variante H7N2. Entonces simplemente sumitir la proteína entera. Y el NetMHC-PAN lo que hace es encontrar cuáles fragmentos de 9 aminoácidos, porque en este caso yo seleccioné 9, podrían ser potenciales epítopes y qué tan buenos podrían ser. Entonces yo he marcado ahí en verde uno que es un strong binder y, y he marcado en azul uno que es un weak binder, que de todas maneras se une, pero no es tan bueno como el anterior. Entonces vemos que hay diferentes cutoff ahí arriba. El cutoff para strong binders es de 0.5 y el cutoff de weak binders es 2. Y bueno, les voy a explicar un poco qué significa este rank que vemos ahí, porque digamos, no tiene a primera vista un sentido biológico. En versiones anteriores se entregaba el valor de IC50, que ya es conocido molecularmente, ¿no? Cuánta concentración se necesita de esa molécula para que se una la mitad al substrato que uno quiere. Pero ahora se entrega el rank. Vamos a ver qué significa este rank. Bueno, lo que sucede es que las diferentes moléculas de MHC tienen diferente predisposición para unir epítopes. Hay algunas que son más promiscuas, que pueden unir un amplio rango de epítopes. Hay algunas que son más restrictivas, son más selectivas, que solamente pueden unir a ciertos epítopes con ciertas características. Entonces, por eso no se puede escoger, digamos, un valor cutoff molecular en concentración, digamos, nanomolar universal para todos los alelos. Tiene que ser algo que pondere esta facilidad de unir epítopes. Esto sucede en la naturaleza y bueno, esto justamente se basa en la misma naturaleza del ser humano, ¿no? En que tiene, digamos, algunos alelos que son como para respuesta amplia, que pueden reconocer cualquier cosa que entra al cuerpo, y otros que están más especializados en ciertas cosas. Vamos a ver más adelante un par de ejemplos. Bueno, y el rank score es como un métrico, una medida que toma este factor ya en consideración. Entonces vemos por ahí, por ejemplo, al alelo HLA-A0101 y el 0201, que su 1% implica diferente concentración. Bueno, de- esa es la explicación de qué significa el rank score. En la página del CBS, bueno, que ahora se están mudando a esta nueva web que he puesto ahí arriba, pueden encontrar bastantes softwares relacionados a lo que es inmunoinformática. Tienen toda una lista que les he puesto ahí, aparte un par de otros software que son bien famosos para bioinformática, por ejemplo, el Signal-P, ¿no? que, que creo que todo el mundo en bioinformática ha escuchado para predecir peptidoseñal. Bueno, y estos de acá que son para predecir péptidos, para predecir la afinidad a péptidos. Entonces, si quieren ahondar un poco más en los temas básicos y principalmente matemáticos y con cierto razonamiento biológico de cómo se ha ido modelando todo este problema hasta llegar, digamos,
a Support Vector Machines o redes neuronales, pueden revisar ese libro que les estoy poniendo ahí. Por el momento el libro está gratis, el autor lo ha subido, pero ahora que se están migrando, de repente ya no estará, pero hasta ayer estaba. Ese libro tiene mucho detalle de toda la lógica que hay detrás, las primeras aproximaciones, hasta, bueno, no tan actual, llega, digamos, ah, hasta redes neuronales, hasta los primeros inicios. Ahora hay cosas mucho más complejas. Lo que yo les he contado es una red neuronal artificial, digamos, básica. Ahora hay redes convolucionales, que ya no vale la pena entrar en tanto detalle en esta pequeña charla. Vamos a ver otro software, el MHC Cluster. Este software nos permite que si nosotros, digamos, hemos secuenciado diferentes alelos del MHC, digamos que son nuevos, estamos estudiando un organismo nuevo y queremos ver qué tan parecidos son entre sí, no a nivel de secuencia, ¿no? Porque a nivel de secuencia se pueden hacer alineamientos, filogenias, y de repente no es tan informativo como que si los comparamos a nivel de estructura o a nivel de facilidad para unir epítopes, que de repente es lo que más interesa en inmunoinformática. Entonces el MHC Cluster realiza eso, realiza una comparación de diferentes alelos, inclusive ustedes pueden poner una secuencia, como les dije, nueva que hayan secuenciado y compararla con todo lo que hay y les va a encontrar cuáles son los alelos humanos o bueno, de otras especies también que hay en esta base de datos, que son los más cercanos al alelo que ustedes han encontrado en términos de unir epítopes. Entonces, vamos a ir un poco al detalle en cómo trabaja este software, porque ustedes mismos pueden realizar esta clasificación, repetir todo este proceso. Es bien simple. Eh, para cada alelo se va a predecir la afinidad contra un set de péptidos. Ustedes pueden seleccionar ese set, digamos que seleccionan, como hicimos una vez en el laboratorio de Mir, con 1 millón de péptidos random que seleccionamos, que existían en la naturaleza, pero los seleccionamos aleatoriamente, ¿no? El software lo hace, si no me equivoco, con 100.000. Entonces se compara el top 10% de los péptidos que tienen mejor score para cada alelo. Y entonces yo voy a tener una lista para cada alelo. Entonces empiezo a comparar esas listas. Si dos alelos de MHC tienen una coincidencia perfecta entre sus listas, le damos un puntaje de 1. Si por el contrario no coinciden en nada, -1. Y si coinciden en algunas cosas por ahí, entonces van teniendo valores intermedios. Entonces ya tenemos ciertos scores entre parejas de alelos, ¿no? Entonces podemos tener una matriz, una tabla con todos los scores al compararlos uno contra uno. Entonces vamos a decir que la distancia entre dos moléculas de MHC va a ser 1 menos esa similitud, ese score de similitud que hemos calculado hace un momento. Entonces ya con esta matriz de distancias podemos hacer árboles, ¿no? Podemos hacer un simple árbol UPGMA, hacerle un bootstrap y encontrar un árbol robusto. Entonces, este es un ejemplo de lo que hicimos para un artículo que les voy a mencionar luego, en donde secuenciamos el alelo del MHC de un pollo. Lo hicimos para la empresa Farvet con el equipo de Mirko Simic y encontramos cuáles eran los alelos que eran más similares a él a nivel a nivel de predecir, a nivel de unir epítopes. También comparamos a nivel de estructura, a nivel de secuencia. Entonces, con todo eso fuimos sacando una conclusión de cuáles eran
los realmente mejores alelos que podíamos usar. Y bueno, ustedes se dirán, ¿por qué quieres encontrar los alelos más similares, ¿no? ¿De qué te sirven? Y esto es porque queríamos ver cuáles eran los alelos más parecidos con los que nosotros podíamos hacer predicciones. Porque con nuestro alelo, el que habíamos secuenciado ahí, no obteníamos buenas predicciones, porque no estaba en la base de datos del software. Entonces, este es un heatmap en donde mostramos cuáles son los alelos más similares. Vemos que hay un clúster claramente formado alrededor de la molécula de MHC1 alfa que nosotros secuenciamos. Bueno, y con esto pudimos hacer las predicciones que luego les voy a mostrar. Entonces, la inmunoinformática tiene diferentes tipos de aplicaciones. Yo les he comentado mayormente las aplicaciones en lo que es diagnóstico, vacunas hasta ahora, pero tiene otras aplicaciones también como en cáncer, que es lo que he estado haciendo hace poco. Bueno, cuando entré a Rockefeller, empecé a colaborar con el grupo de Timothy Chan, que está al frente de la universidad en el Memorial del Sloan Kettering, con mi amigo Diego Chowell, y sacamos un artículo en donde encontramos que la combinación de alelos de MHC, el par de moléculas que tiene uno para cada alelo, en el humano importa a la hora de la respuesta a la inmunoterapia contra el cáncer. Bueno, y esto ha sido un salto, ¿no? Entre todo lo que les estaba diciendo y pasar a cáncer. ¿Por qué los epítopes importan en cáncer? Bueno, tienen muchas aplicaciones, desde vacunaciones en forma terapéutica inclusive, pero en este caso, la inmunoterapia contra el cáncer sirve, bueno, específicamente la que estoy mencionando ahí en el artículo, sirve cuando el paciente tiene bastante carga mutacional, o sea, cuando su tumor tiene buena cantidad de mutaciones, como para que el sistema inmune lo pueda reconocer como algo no propio, ¿no? El problema es que el sistema inmunológico tiene un freno que le dice, no, es una célula propia. Tú estás reconociendo que eso, bueno, no es propio, pero no puedes actuar. Entonces la inmunoterapia justamente consiste en quitarle ese freno al sistema inmunológico y dejarlo actuar. Y es súper efectivo. La inmunoterapia ha llegado a curar pacientes terminales en cáncer, en metástasis. Hay un caso inclusive famoso de un presidente de los Estados Unidos. Hay una película que se ha hecho sobre el tema. Se entregó el premio Nobel el 2018 por la inmunoterapia contra el cáncer. Y lo que nosotros encontramos fue de que en aquellas personas en donde falla la inmunoterapia contra el cáncer, eh, era porque su combinación de alelos de MHC les jugaba en contra, no les favorecía a la hora de reconocer a los epítopes del tumor. Entonces, ahí yo les he resaltado de que encontramos un grupo de alelos, un supertipo de alelos del B44, que era como a favor, ¿no? O sea, esto te predisponía a responder bien. Los que tenían alelos de ese tipo, de esa familia, respondían mejor. En cambio, los que tenían el alelo B1501 respondían súper mal, les iba mal a la hora de la inmunoterapia. Tenían un- una menor probabilidad de tener éxito al tratamiento. Entonces, acá vemos la curva del survival y vemos de que claramente los que tienen el alelo 1501 no responden como los demás, ¿no? Como el resto en general. Eh, ok, entonces pasamos a estudiar las moléculas
de MHC para ver qué podía estar pasando. En este caso específico, analizamos el 1501. Pueden ver abajo a la izquierda que sale el MHC clase 1, el alelo 1501, y que sale como una barrera naranja que está enfrente del epítope. Entonces, esa barrera en la gran mayoría de alelos de MHC no existe. Y tampoco es algo que esté fuertemente soldado. O sea, es solamente los radicales que están interactuando, pero esa interacción está haciendo algo, ¿no? Está bloqueando de alguna forma al epítope dentro del surco. Eh, Ahí vemos haciendo zoom de que específicamente está bloqueando a las posiciones 2 y 3. La 2 está en celeste, la 3 está en rojo, un poco a la 1, ¿no? Entonces está, digamos que ocultando 3 aminoácidos y está permitiendo ver solamente los 5 que vemos adelante, porque el naranja, que es la posición 9, la posición ancla, está metida al fondo, ¿no? Entonces el TCR, el receptor de la célula T, al momento de reconocer al alelo de MHC con su epítope, ya no tiene la misma especificidad, ya no puede reconocer, digamos, a toda la longitud del epítope, o siquiera 8 de los 9, sino solamente tiene 5. Entonces, nuestra hipótesis era que eso dificulta encontrar que es algo distinto al cuerpo, ¿no? Que es un epítope tumoral y que no es un epítope de una célula normal, sana. Entonces, en colaboración con IBM hicimos simulaciones y vimos de que la distancia en general entre esos 3 aminoácidos que están formando este puente encima no cambia. No cambia cuando el epítope está antes de unirse o cuando ya se unió, o sea, sigue igual. Sin embargo, los radicales de esos 3 aminoácidos, tras la unión del epítope, o sea, digamos que está abierto, se une el epítope, y tras unirse el epítope, esa unión de los 3 aminoácidos se vuelve más estable. Y ese incremento en estabilidad es lo que puede estar afectando el reconocimiento del TCR, ¿no? Esa es una de las hipótesis que planteamos en el artículo. Bueno, este estudio tuvo bastante impacto, principalmente por el hallazgo de que tener más heterocigosidad en los alelos del HLA en esta enfermedad favorecía para una buena respuesta a la inmunoterapia del cáncer. Y tuvo tanto impacto que rebotó en las noticias de hospitales locales acá en Nueva York, y llegó a ser mencionado en el documento del Premio Nobel del 2018, entre los trabajos que vinieron después del descubrimiento de la inmunoterapia, ¿no? Como las contribuciones más relevantes. Bueno, ahora pasando ya no a cáncer, sino a cómo nos serviría la inmunoinformática para diagnóstico. Este es un trabajo que realizamos con Farbet. En realidad, con Farbet hemos hecho bastantes cosas que no hemos llegado a publicar porque es una empresa y no todo se puede dejar libre. Hay competencia, ¿no? Entonces, en este trabajo, lo que hicimos fue, de una bacteria, analizamos todas las proteínas, encontramos los mejores epítopes y encontramos cuál epítope nos podría permitir hacer un buen diagnóstico, un diagnóstico con bastante sensibilidad y que sea fácil de usar en campo. Entonces, para que sea fácil de usar en campo, lo pusimos en una tira reactiva, ¿no? En donde simplemente se ponía la muestra y íbamos a obtener una banda si es que el patógeno estaba presente, ¿no? Si es que el Vivacterium estaba presente. Entonces, ahí yo les muestro cómo es que usualmente se detecta Vivacterium, ¿no? Se aísla, se hace un aislado
de una muestra de los pollos comerciales, ¿no? Que están en el corral de la granja que está supuestamente infectada, se pone una placa y se trata de cultivar, ¿no? Es el método, digamos, más común. En Farbeta, hace un tiempo, como el 2011, desarrollamos un PCR que es muy, muy bueno, muy sensible, que sirve para detectar a Bifidobacterium de cualquier serotipo. Disculpen las trabas, es que nunca había explicado esto en español. Entonces, nosotros desarrollamos una prueba alternativa, ¿no? Que no requiere hacer una extracción de ADN, que no requiere hacer un PCR, sino algo mucho más rápido, ¿no? Simplemente se toma la muestra del mucus del pollo infectado, se diluye en buffer y se pone en la tira reactiva, ¿no? Entonces, si obtenemos una bandita adicional al control, es que está infectado. Y esto tarda solamente 30 minutos y se puede hacer directamente en la granja. Cosa que se pueden atender a las infecciones, se pueden detectar rápidamente, porque usualmente una infección en una granja, cuando tienen un galpón, un grupo de pollos en la granja que están infectados, se suele sacrificar a todo el galpón, y peor si eso sigue extendiéndose, son grandes pérdidas para el comerciante y termina afectando al público en general. Se incrementan los precios del pollo, etc. Entonces, esta detección rápida permite actuar de forma más pronta. Y como les dije, 30 minutos y ya está. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Nosotros el 2011, y bueno, creo que lo publicamos el 2013, no, el 2010 hicimos el secuenciamiento. Si no me equivoco, fue la primera bacteria que se aisló, se secuenció y se analizó bioinformáticamente por completo en Perú, que fue un gran aporte que hizo Farvet, ¿no? Una apuesta por el Perú, una inversión en formar gente, traer equipos. Llegamos a tener 3 secuenciadores, vinieron especialistas de afuera y todo se hizo localmente en Perú, y eso permitió formar gente para que luego sigan haciendo cosas. Entonces, nosotros secuenciamos el primer genoma de Bifidobacterium, el primero que se publicó en la literatura en general, y ahí nomás salió otro genoma, y bueno, en general nosotros hemos trabajado ya con 16 genomas mientras yo trabajé ahí. Comparamos los 16 genomas y seleccionamos todas las proteínas que sean altamente conservadas entre los genomas, porque queríamos hacer una prueba diagnóstica. Entonces, queríamos hacer algo que pueda estar entre las diferentes variantes de Bifidobacterium paragallinarum. Entonces tenía que ser algo muy, muy conservado entre todos los serotipos. Seleccionamos 16 proteínas secretorias y 17 proteínas transmembranas que tenían dominios conservados. El dominio que estaba expuesto era conservado. Entonces obtuvimos que había 37 péptidos expuestos en las secretorias, o sea que estaban en las partes externas de la proteína y en las transmembranas. Eso lo hicimos con el programa NetSurf. Luego comparamos con otros patógenos que no queríamos detectar, porque a veces coinfectan con Avibacterium y no queríamos tener un falso positivo, y nos quedamos con 7 proteínas transmembrana y una proteína secretoria. Entonces, por practicidad escogimos la secretoria, porque, como les dije, no necesita mayor procesamiento de degradar la membrana, y nada. Solamente la muestra la diluyen en buffer y la ponen en la tira y ya está. Facilitaba mucho el proceso de diagnóstico. Entonces ahí pueden ver cuáles son las otras bacterias y virus que usualmente se encuentran con Avibacterium cuando hay un caso de infección. Entonces
las descartamos a ellas, ¿no? Cualquier péptido que se pareciera a ellas, no los consideramos. Y como vemos, la prueba con la tira diagnóstica, que se llama LFT, ahí en el diagrama de Venn, coincide con el PCR, que es, digamos, nuestro, por así decirlo, gold estándar para detectar el Bifidobacterium, porque en el aislamiento bacteriano en cultivo no siempre se puede recuperar la bacteria, no siempre crece. Eh, y bueno, a la derecha pueden ver la tira en donde se ven las dos bandas. No sé cuánto tiempo voy. Oh, un momento, voy a verificar cuánto tiempo voy. 48. Ay, ¿no se corta aún? Oh, No, no. ok, Adelante, hay que genial. aprovechar. Ay, ya me deben haber cargado mi tarjeta. Ok. Ah, entonces, les voy a mostrar otro estudio en donde ya no es hacer una prueba diagnóstica, sino, bueno, queríamos también hacer una multipitópica, una proteína multipitópica, que vendría a ser una proteína en donde hemos concatenado muchos epítopes, que sirviera, bueno, una para diagnóstico y una para vacuna. Entonces, este proceso es bien similar a lo que les he contado en el caso anterior. Comparamos los genomas de folaadenovirus, eh, encontramos las regiones conservadas entre las proteínas, también hicimos el secuenciamiento de los alelos de MHC del pollo comercial, del pollo COP, e hicimos las predicciones. Como les dije al inicio de la charla, buscamos los mejores alelos sustitutos, pero aparte hicimos una serie de filtros bioinformáticos más, que en ese caso yo podría decir que nos salvaron, porque estos son los filtros que hicimos, ¿no? Determinamos los alelos más frecuentes en la población, voy yendo desde la izquierda. Determinamos las pseudosecuencias de estos alelos más frecuentes. Esto es, no consideramos toda la molécula del MHC, porque como les dije, es conservada en su mayoría. Solo consideramos la zona variable, que es la que une al epítope. Entonces, ignoramos el resto, nos quedamos con esa región. Por el lado del patógeno, determinamos el proteoma del virus, del folaadenovirus. Encontramos las regiones expuestas, hicimos la proyección de epítopes, le quitamos el proteoma del hospedero, ¿no? Para que no haya ningún epítope que vaya a ser muy similar a los epítopes que produce normalmente el pollo. Hicimos otra serie de filtros, ¿no? Como que los epítopes puedan ser presentados por muchos alelos, ¿no? Porque está bien que hayamos determinado los más frecuentes, ¿no? Pero cada individuo usualmente tiene dos moléculas por alelo, y los que se expresan suelen ser el A, el B y el C en humanos, y no tiene todas las posibles combinaciones. Entonces, tratamos de ver los epítopes que puedan ser reconocidos por muchos alelos, por los más frecuentes en la población. También ver que los epítopes sean conservados en los diferentes genomas que estudiamos. Luego, hicimos el ordenamiento de estos epítopes en proteínas. Esto del ordenamiento se los voy a mencionar luego porque nos generó otra pregunta científica. Luego que teníamos a la proteína multipitópica artificial, la proteína nueva que habíamos generado, que no existe en la naturaleza, que la habíamos generado nosotros, diseñado en laboratorio, concatenando epítopes en cierto orden. Bueno, eh, generamos computacionalmente su RNA mensajero y optimizamos el codon usage para que no sea muy costoso para la bacteria producir este mensajero, ¿no? Porque estas proteínas se suelen expresar en bacteria para tenerlas en grandes cantidades, sino para que sea como otra proteína normal de la bacteria, pero con cierta facilidad para ser producida. Pues si es muy afín, o sea, si ponemos el codon usage, si ponemos
todo lo mejor en el coding usage suele ser tóxico. Entonces hicimos esto y obtuvimos dos proteínas, una que usamos como vacuna, que publicamos en el artículo en el que les mostré antes, y otra que hicimos para prueba diagnóstica, que no la llegamos a publicar en un journal académico, sino la orientamos a journals agropecuarios, pues es el público objetivo de la empresa, ¿no? La presentamos en los eventos, ¿no? Como el AMEBEA y diferentes eventos aviares. Inclusive esta proteína ganó dos premios a la mejor investigación cuando la presentamos en El Salvador y no me acuerdo qué otro país, porque su capacidad para inmunodiagnóstico era mucho mayor que el test comercial actual que existía. Y bueno, como le dije, no la hemos publicado aún porque es de una empresa, ¿no? Bueno, entonces pasamos a la parte que les comenté, ¿no? Que cómo ordenar los epítopes en una proteína. eh, o sea, lo soltamos en cualquier orden, ¿en qué cosa puede pasar? Vamos a ver, ¿no? Digamos que de una proteína, de unas proteínas de interés, de un proteoma, de un patógeno, hemos obtenido tres epítopes, como vemos en la diapositiva. Y estos tres epítopes los queremos poner en una proteína multiepitópica. Eh, si nosotros los ponemos en un orden cualquiera sin tener cuidado, se pueden generar epítopes artificiales al medio que pueden resultar ser strong binders. Y estos epítopes strong binders nos pueden causar problemas, como que pueden pertenecer a parte del microbioma del pollo, y si nos bajamos algo del microbioma y alteramos el engorde del pollo, matamos la producción, ¿no? O como que puede pertenecer al mismo pollo, ¿no? Y va a atenuar la respuesta contra la vacuna. Eh, puede ser también contra otro patógeno, no sé, o sea, eh, son muchas cosas que pueden pasar ahí cuando aparecen epítopes indeseados. Entonces, como les dije, ¿no? Puede estar en el hospedero, tenemos que preguntarnos si es exclusivo del patógeno o qué otra cosa podemos estar apuntando con ese epítope, ¿no? ¿Contra qué vamos a generar defensas, ¿no? Entonces, lo ideal es evitar estos epítopes intermedios, estos epítopes artificiales. Una solución que usualmente la gente usa es ponerle linkers. Los linkers son pequeñas secuencias de aminoácidos, digamos, dos, tres aminoácidos que los ponen en el medio entre los epítopes, con la idea de que ellos prevengan que se forme epítopes en el medio y que tal vez atraigan, sean blancos para corte proteolítico. El problema es de que añadir linkers añade longitud a la proteína y suele añadir costo, porque el costo de sintetizar una proteína artificial se incrementa cuando hay zonas repetitivas y los linkers suelen ser de los mismos aminoácidos que se repiten y se repiten. Lo otro es de que al añadir un linker nosotros no sabemos qué va a pasar con la especificidad, ¿no? Entonces, hay un software que actualmente sigue disponible online que permite generar una proteína multipitópica añadiéndole linkers al medio. Y es algo que nosotros intentamos también en un inicio en Cayetano y, y bueno, vimos todos estos problemas, entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un software que los concatene en un orden óptimo, en donde se necesita el mínimo número de linkers o no se necesiten linkers? Entonces esto era un problema matemático, ¿no? Cómo encontrar el mejor ordenamiento. Bueno, y esto lo resolvimos en 2014 y hasta ahora seguimos trabajando en ello, ¿no? Hemos pulido mucho el software. Es una colaboración entre
entre Cayetano Heredia, ¿no? Entre el equipo de Mirko Simic, Mirko con Luis Soto, eh, con, con Carlos Bueno, que ahora está en la Universidad de Rice, que también era el equipo de Mirko, y bueno, y conmigo, ¿no? Que yo estoy liderando el proyecto. En donde lo que hicimos fue encontrar encontrar una forma óptima de, en un solo paso, generar todas las posibles combinaciones en la mínima longitud posible. Todas las posibles combinaciones de epítopes en una proteína que fuera lo más corta posible, generar todas las posibles uniones permitidas y no permitidas en una sola predicción, lo cual ahorra un montón de tiempo. Y luego que tenemos esta predicción, tenemos un grafo, como se ve en la figura B arriba. Este grafo nos dice qué caminos, qué uniones son permitidos y para formar la multipitópica, qué caminos no, en qué dirección, o sea, si el epítope 1 puede estar atrás del 2 o el 2 atrás del 1. Como ven, no siempre es recíproco, como el 6 y el 2. Y esto se puede pasar a una matriz. Un grafo es una matriz representada gráficamente. Y si es una matriz, se puede hacer un programa, ¿no? Se puede hacer un programa. En este caso hicimos tres versiones. Uno de búsqueda exhaustiva, en que trata de hallar todas las soluciones de forma óptima también. Otro de búsqueda heurística, que trata de ir probando uniones, rompiendo, quedándose con los bloques más grandes en cada paso, hasta que llega a la solución, ¿no? Y se encuentra una y se para. Si tú le dices, encuéntrame 1000 soluciones, las encuentra si es que es posible, o si llega el tiempo límite, se para, ¿no? En cambio, la primera versión es exhaustiva, va corriendo desde un nodo hasta llegar a todos los nodos, encontrando todos los caminos y no para hasta el final. El problema de eso es que es un problema NP complejo computacionalmente y gasta mucha RAM. Entonces, si tenemos una tercera aproximación que es una variante de este método exhaustivo que casi no gasta RAM. Lo único que gasta es tiempo, se puede correr en múltiples cores de la computadora y también puede hallar todas las soluciones sin verse limitada por los recursos de la computadora. Y como vemos, para completar multipitópicas de caminos, o sea, digamos de tres epítopes, estamos en el rango pues, de los 8 segundos, en el peor de los casos, ¿no? Como vemos a la derecha. O sea, en 8 segundos podemos encontrar, como vemos en la línea en verde, todos los caminos de un grafo que tenía 40 millones de soluciones. Entonces es algo que esperamos que pueda contribuir al avance de la inmunoinformática, en especial para el sector agropecuario, porque el problema de las multipitópicas es mantenerlas lineales, ¿no? Y en especial en pollo, en donde se puede inyectar con urea, hay un poco más de garantía que se vayan a mantener lineales, ¿no? Y que no se empiecen a foldear y generar estructuras secundarias, ¿no? Otra aproximación es simplemente coger nanopartículas y ponerles epítopes alrededor, que es lo que se suele usar más, ¿no? Inclusive vi un par de pósters de la Agencia Alimentaria de los Estados Unidos en donde estaban usando eso. Bueno, creo que eso es todo sobre la inmunoinformática, la introducción a la inmunoinformática, básicamente enfocada en mi trabajo. Eh, Agradecer siempre pues a todos los laboratorios en los que he realizado partes de ese trabajo, ¿no? En Rockefeller, cuando estaba en el laboratorio de Casanova, luego en mi laboratorio actual, ¿no? De Sandy Simon, eh, a Diego Chowell y al todo el laboratorio de Timothy Chang por el trabajo que les comenté en cáncer, todo el trabajo que les comenté y la formación en la Universidad Cayetano Heredia, y también por parte de Morten Nielsen, que me entrenó en desarrollar una red neuronal que hicimos específicamente para apoyos comerciales que aún tampoco hemos publicado. Y todos los años, ¿no? Que trabajé en Farvet desarrollando inmunoinformática, ¿no? Bioinformática e inmunoinformática en general.
Bueno, muchas gracias y bueno, ahora sí, si tienen un par de minutos, les quería hablar brevemente sobre la Sociedad Peruana de Bioinformática, que es algo que en verdad ya hacía falta en Perú, ¿no? Hay en otros países de Latinoamérica hay iniciativas similares y en Perú no teníamos una, teníamos iniciativas individuales, chicas que iban saliendo, que no eran muy activas. Yo mismo impulsé una que era la Comunidad Peruana de Bioinformática, básicamente con chicos de maestría, con chicos de pregrado que tenían más tiempo para hacer las cosas, pero nos faltaba asesores, ¿no? Gente con más experiencia, con más peso. Estaba yo solo, ¿no? Y si bien tengo artículos que han tocado varios temas de bioinformática, no solo los que he mostrado acá, ¿no? Eh, Me faltaban los años de experiencia que pueden tener otras personas, entonces fuimos integrando, ¿no? Fuimos integrando para poder atraer a más gente, entonces fuimos uniendo grupos, fuimos jalando a la Sociedad Peruana de Bioinformática y Biología Molecular, es una iniciativa que está empezándose a formar, la integramos también al RCG Perú, al grupo de estudiantes que han sido reconocidos por la ICCB, y también con el apoyo de BioInfoPE, de Manuel Ramírez y Bioscience App de Hugo Valdivia. Bueno, empezamos todos a trabajar en equipo y formamos la Sociedad Peruana de Bioinformática, en donde tenemos de director a Mirko Simic, ¿no? Ya alguien ya con mucha más experiencia, mucho más peso, mucha más reputación que nos puede guiar. Yo estoy actualmente de vicepresidente. Tenemos a Hugo de tesorero, a Luis Tataje de secretario, ¿no? Gente que realmente ya es conocida en el medio peruano por todos sus años de trabajo en bioinformática, ¿no? Por sus artículos principalmente. Y todo el equipo de trabajo que pueden ver ahí, ¿no? Todos los chicos que nos están apoyando, que han ido creciendo poco a poco en bioinformática. Y bueno, y quería invitarlos a ver nuestra página web. Está aún en desarrollo, necesitamos apoyo. Si hay voluntarios, siempre son bienvenidos para apoyar en las diferentes comisiones. Tenemos una base de datos en la que hemos ido colectando información, en la que pronto vamos a publicar las primeras estadísticas de la bioinformática en el Perú. Decidimos hacer un corte a las 220 personas eh, para ir mostrando algo, ¿no? Bueno, ya van a saber pronto sobre nosotros y bueno, y también estamos apoyando a la organización de eventos, como este evento que está organizando Hamutai ahora. Bueno, eso sería todo conmigo. Voy a seguir en línea para responder preguntas. Muchas gracias por su atención, por su tiempo. Rui, creo que eso sería todo. Hola, David. Sí. Sí, estoy acompañando aquí el chat de la transmisión en Facebook. De repente no lo tienes tan fácil de ver al mismo tiempo. No, a ver, no. Eh, bueno, en general vamos a dar unos minutos para que puedan ir generando sus preguntas, los que tengan algunas dudas Uf. en el, en el chat. Yo te las voy a ir pasando para que puedas darles alguna respuesta, ¿sí? Tengo aquí una, por ejemplo, de Jean-Pierre, que dice que nos pregunta, ¿los algoritmos genéticos cuán importantes son para la bioinformática? Oh, bueno, esa es una pregunta más de bioinformática general. Tiene muchas aplicaciones, creo que las más conocidas son en bioinformática estructural. De hecho, sí, sí se usan, sí se aplican. Nosotros cuando estábamos desarrollando Episorter intentamos también con un algoritmo genético, pero luego vimos de que acercándonos por teoría de grafos no será más, mm, no teníamos mejores resultados. Pero en estructural, en biología estructural, modelamiento 3D de proteínas, se usa un montón, ¿no?
Otra pregunta de David Chaupis. Bueno, te saluda y pregunta, ¿los aminoácidos de mayor inmunogenicidad a estos MHC guarda alguna relación con su reactividad electrónica? Oh, sí, sí, sí. De hecho, a la hora en que, bueno, no he mencionado toda la historia de cómo se llegó hasta las redes neuronales, por falta de tiempo realmente, pero al inicio se trató primero una aproximación por secuencias, por alineamientos, por abundancias, y eso consideraba, digamos, solamente la secuencia o solamente la prevalencia de esos aminoácidos en la población, pero luego se, se usaron otras técnicas como las redes neuronales que permiten capturar más información ya no lineal, ya de otros órdenes, como es eh, lo que menciona David Chopisaina. Entonces, todo el componente electrostático, todo eso se integró de diferentes formas, ¿no? Entonces, la red neuronal que yo les he mencionado, la del NetMHC, que es una red básica, tiene una codificación, ¿no? Que es en que todos los aminoácidos se pasaron por la matriz de Blossom, que toma en cuenta estas cosas, y también por sparse encoding. En realidad no es una red, o sea, es más de una red. Son dos redes, la de sparse encoding y la de Blossom, que se ponderan, ¿no? Y el resultado ponderado es lo que define si es un Pepito Strong Binder o no. O sea, hay muchos detalles que no he podido mencionar, que no he podido entrar más en detalle, y no yendo solamente al plano de la red, sino solamente hablando de los epítopes y la MHC en general. Sí, hay artículos, inclusive mi amigo Diego Chowell tiene un artículo en que habla de la hidrofobicidad de, del MHC y los epítopes en PNS. Ujú. Ok. Bueno, yo de mi parte quería también aprovechar esta oportunidad porque hay gente de otros países también que nos ven, y principalmente de Perú, ¿cierto? Y seguramente hay muchas personas que realmente no están trabajando con humanos, ¿no? Hay muchos casos de animales propios de cada región, de cada país, y seguramente esta presentación les habrá abierto la curiosidad de cómo podrían ellos aprovechar estas herramientas, si hay algunas herramientas que sean más factibles a cada uno de sus casos, ¿no? Por ejemplo, personas que trabajen con algunos peces típicos o algunos, por ejemplo, cobayos, auquénidos, y en fin, toda la gama mega diversa que tiene Perú y varios países de Latinoamérica, ¿no? Para intentar, digamos, combatir de repente algunos patógenos o algunas formas de diagnóstico o marcación, aprovechando este tipo de diseño de moléculas y de proteínas. Eh, ¿Qué tan factibles serían esas herramientas que has mostrado, o qué tan adaptables serían en todo caso? Ah, como les he mostrado todo eso, bueno, excepto por el estudio de cáncer, todo lo demás fue hecho en Perú. O sea, fue hecho en el laboratorio de Mirko Simic, y se puede hacer, ¿no? Tranquilamente. O sea, mandar a sintetizar los péptidos se ordena en línea, y el equipo de Mirko no es el único que viene haciendo eso, ¿no? Es de repente el que lleva más años haciendo eso, pero hay otros equipos que también vienen haciéndolo, como el NANRU viene haciéndolo en malaria y en otras enfermedades, es con Hugo Valdivia Rodríguez, ¿no? Que trajo esa expertise desde Brasil. El equipo de Lenin Maturrano lo viene haciendo en veterinaria, también el equipo de Eliana Icochea, ¿sí? En veterinaria lo viene haciendo Farvet, ¿no? O sea, eso, tanto instituciones públicas como privadas, como inclusive centros de investigación lo vienen haciendo en Perú, como iba mencionando. Solo se necesita una computadora, las herramientas están online, o sea, no necesitan realmente
gran capacidad computacional para hacerlo, solamente para modelar las proteínas, en donde de repente hay más desarrollo de todo esto en la región, es en Argentina, gracias a que Morten Nielsen está en Argentina. Él pasa la mitad de su tiempo en Dinamarca y la mitad de su tiempo en Argentina. Eh, y bueno, ellos vienen haciendo esto en Chagas y en vacunos, si mal no me acuerdo. Si no me equivoco, Chile también estaba haciendo esto. Si no me equivoco, también el INS había empezado a hacer esto, de las multipitópicas. De repente, en lo que habría que tener más cuidado es en las predicciones, ¿no? En los alelos. Ah, Dentro de poco yo estoy por publicar un artículo sobre eso y la realidad peruana, sobre cómo tratar a los alelos para la inmunoinformática. Artículo que venimos también trabajando con Luis Soto y con Mirko. Porque como yo les mostré, encontrar el alelo más cercano no siempre es la respuesta. A nosotros nos salvó que hicimos muchos más controles extra y que además, algo que no mencioné en la charla, que cruzamos nuestras predicciones con datos experimentales que habían en bases de datos, principalmente del IEDB. Entonces como que teníamos ya una validación experimental de lo que estábamos haciendo. Pero en general, cuando salimos de ese, o sea, después de ese artículo, quisimos hacer predicciones de epítopes para pollos y no nos iba bien. Entonces, lo que pasó es de que nos dimos cuenta de que esa vez fue realmente porque tuvimos muchos controles y muchos datos experimentales a los que acceder, pero luego la red neuronal no funcionaba bien para pollos, porque está basada en humanos y otros organismos cercanos al humano. Entonces dijimos, bueno, hay que hacer una red especial para el pollo comercial. Y entonces hizo colaboraciones, ¿no? Con Morten Nielsen, con Soren Bus en Dinamarca, y empezamos a generar data para generar una red privada para Farvet, para poder hacer inmunoinformática y para poder hacer vacunas que sirvan, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta de que en algunos casos las predicciones eran completamente opuestas. Epítopes que nosotros predecíamos que se unían según la red de humanos eran malísimos y epítopes que no se unían eran muy buenos en la red del pollo, ¿no? Genial. Una última pregunta, solo para no extender demasiado este webinar, desde Brian, que él nos dice, entiendo la complejidad en la predicción de epítopes y que en el mercado veterinario hay algunas opciones disponibles. ¿Existen en el mercado opciones de vacunas multiepitópicas para enfermedades que afecten humanos o que estén en ensayos o en desarrollo? Ah, hmm, Creo que no hay ninguna vacuna aprobada en humanos. Hay, como se dice, vacunación terapéutica con péptidos en cáncer. Ujú. Ujú. Pero no Creo hay, que no hay una multipitópica, ¿no? Creo que es reciente, en todo caso, bueno, como comentaste en ese artículo, ¿no? Del impacto en la inmunoterapia, ¿no? Que sería, digamos, alguna de las pistas, ¿no? Que nos podría hacer esperar que es un área que está en desarrollo también, ¿no? Sí, Ya, sí, sí. Y como llama la les dije, o atención. sea, para humanos el enfoque no es ir por una multipitópica porque no se va a mantener lineal, ¿no? Sino Ujú, usan otras vías de administrar los péptidos, porque al final de cuentas lo que importa es que los péptidos lleguen, no cómo vayan, ¿no? O sea, de la mejor manera que puedan ir, que lleguen. ujú. Ok. Bueno, David, sin más, quería agradecerte de nuevo. Siempre sé que estás dispuesto a colaborar con la gente de Perú, con los colegas, a pesar de que tú ya tienes algunos años en Estados Unidos. Eh, pero bueno, es muy importante tu aporte permanente, ¿no? A través de la Sociedad Peruana de Informática también. Esperamos que sea, es una iniciativa que se vaya haciendo más grande y que, bueno, en los próximos
meses y años se vaya consolidando, ¿no? Sí, espero que sí, realmente. Estamos trabajando en toda la parte del estatuto y la parte legal para oficializarlo, todo formalmente. Hasta ahora estamos trabajando con fondos que nosotros mismos hemos puesto, pero espero que luego que ya esté todo institucionalizado podamos colectar fondos, recibir apoyo. Y también agradecerte por la presentación. Yo años anteriores había presentado este tema, pero nunca había hablado de mi trabajo, siempre había hablado de las herramientas que existen, lo que hay. Dije, este año voy a presentar algo de lo que yo he hecho y recién al ponerlo todo junto me di cuenta, sí, he estado siguiendo un camino en esta área, ¿no? Ujú. Bueno, y gracias de mi parte, del Grupo Jamutay, de la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores, que también es un apoyo constante para nosotros, y las instituciones y auspiciadores que están sumándose en estos eventos. Sin más, al público también quería agradecerles su presencia, su confianza en nosotros, y esperamos que sea un inicio de muchas otras presentaciones con un objetivo común, ¿no? Que es difundir ciencia y establecer redes en el Perú y en general en Latinoamérica también, creo. Sin más, doy por cerrada este webinar. Estamos en otra oportunidad. Gracias, David. Muchas gracias, nos vemos.